No voy a dejar que se muera mi hijo, ¿entiendes? Tenemos que hacer algo. Es más, yo voy a hacer algo que soy su madre. ¿Qué cosa? Pues me voy a ver cara a cara con este señor. Llámale. Ningún hombre me ha dicho que no. Y este no va a ser el primero, ¿entiendes? Y me voy a encargar de vender la mercancía yo misma. No. Pero, ¿cómo se te ocurre que tú misma le vas a ir a vender la droga a Quintanilla? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a dejar que vayas sola con él? ¿Sabes cuánta gente ha perdido la vida por su culpa? Bueno, tú me dijiste que ese hombre tiene dinero para comprar la droga. Así que quiero verlo. Háblale, por favor. No estamos hablando de cualquier persona. Es el capo del cártel de Jalisco. La avioneta ambulancia está a punto de llegar. Mi hijo se tiene que ir esta noche. Y mi mamá ya está esperando en el hospital para la operación. Yo no puedo esperar, ¿entiendes? Es una tonelada de coca. No son nieves de limón de a peso. Yo se la ofrecí a precio regalado y me corrió a madrazos con sus matones. Si no me la aceptó a mí, ¿de dónde sacas que te la va a aceptar a ti? Pues a mí sí, porque no es mi negocio. Es la vida de mi hijo, ¿entiendes? Tengo una impotencia, un coraje. ¿Por qué no me entiendes, por favor? Tú perdiste un hijo. Esta es la vida de Salvador. Si a él le pasa algo, yo me muero. La vida te ha transformado en un monstruo. ¿Cómo te atreves a decir una cosa así, mamá? Porque es la verdad. Tú siempre envidiaste a Sara. Por su belleza, por su inteligencia. Porque todos la buscaban a ella, porque nunca nadie le ha negado nada. Me duele reconocerlo, pero es así. Bueno, y además, tú nunca quisiste tener hijos, por eso no puedes entenderme a mí ni puedes entenderla a ella. Porque estás seca, estás marchita, tienes el alma muerta. Todo esto lo vas a pagar muy caro. ¿Te parece que no he pagado lo suficiente? ¿Qué crees que el mundo pueda cobrarme? ¿No te parece suficiente miseria haber nacido en esta familia? ¡No te atrevas a tocarme! Se acabó, Carlota. ¡Cuauhtémoc! ¡Muchachos! ¡Llévense presa a esta señora! Por favor, señora. ¡A la delegación! ¡Te vas presa por desacato a la autoridad! Berta, tú no puedes hacer eso, es nuestra madre. ¡Claro que puedo! Que no se te olvide que yo soy la presidenta municipal de Tijuana. No, eso no se me olvida. Lo que sí se me está olvidando es que eres mi hija. Berta, por favor, recapacita. Ay. No sabes a mí lo que me costó. Todo el trabajo, todo lo que tuve que pasar para poder conseguir una cita con Quintanilla. Los narcos no se dejan ver, a menos de que ellos quieran. No son cualquier cantante de palenque. ¿Qué estás haciendo? Si le hablaste, supongo que aquí está el teléfono. Así que, ¿le hablas tú o le hablo yo? Sara, no marques, ¿sí? Tú no le vas a vender esa droga. Tú no le puedes vender esa droga porque esa mercancía es del Indio Amaro. Échate al mocoso, tiburón. Por favor, te lo suplico. ¿Qué tengo que hacer para que me crean? El bar, si ver esta foto. Y así mato dos pájaros de un tiro. Una para el ojete de Felipe, que se va a dar un susto cuando sepa que tú eres una asesina. Y otra a tu familia. Te va a empezar a odiar por dejar viuda a tu hermana. ¿Qué se siente poner las nalgas encima de $3 millones? Este dinero me arruinó la vida. En cambio, a mí me la acaba de componer. Cuando me robé ese camión, yo creí dos cosas que no fueron ciertas. Una era que la carga era dinero en efectivo y la otra era que pertenecía al Cártel del Sur. Si vendemos esa droga, el Indio Amaro tarde o temprano se va a enterar y no nos va a perdonar. ¿Me doy a entender por qué no podemos hacer nada? No nos van a perdonar la vida. Regreso en una hora, Ernestina. Te encargo muchísimo a mi hija que no vaya a salir de su cuarto, mucho menos se vaya al jardín. Si llega mi marido, me hablas inmediatamente, ¿me oíste? ¿Y qué le digo a su marido si me pregunta dónde fue? Pues no sé, dile que
que me fui a una cita a la escuela de Patricia. ¿Qué haces ahí parada, Ernestina? ¿Eh? ¿Qué parte no has entendido de vas a cuidar a mi hija? Ándale, apúrate. ¿Quién es usted y qué hace en la puerta de mi casa? El indio Amaro otra vez. Siempre. Todo es culpa de su mendiga maldición. Ese hombre me dijo que sería mi sombra y lo cumplió. Siempre está en mi camino. Yo en lo que creo, Sara, es en toda la cantidad de cosas que te podría hacer ese asesino. Créeme que yo no quise buscarte más broncas con él. Yo me enteré por un mensaje anónimo que llegaba una carga de dinero al puerto y eso es lo que fui a buscar. Y bueno, ¿cómo sabes que esa droga era del indio? Mira, no te voy a mentir. Rufino fue testigo de cuando Cortés estuvo hablando con el indio. Le estaba reclamando el robo. ¿Sí? Cortés le estaba cuidando el cargamento. ¿Y dónde tienes la droga? Donde nadie la encuentre. Lo que sí es que tengo que hacer nuevos contactos para tratar de venderla y eso me va a tomar por lo menos una semana. No, no. No tenemos ese tiempo. Salvador no va a aguantar. Por favor, hoy mismo se tiene que ir para Los Ángeles. Así que tenemos que vender la mercancía ya, hoy. Berta, llévame presa después de la operación, custodiada por uno de tus guaruras para que te cerciores de que no me voy a escapar. Mi nieto es inocente. No tiene por qué pagar por nuestros errores. Berta, mi mamá tiene razón. Si ella ya tomó su decisión, no podemos detenerla. Sara no tuvo ninguna compasión para matar a Esteban como un perro. Yo no tengo por qué sentir nada por ella. Oye, Salvador también es nuestra sangre, aunque no te guste. Por accidente. Nadie escoge a la familia que le tocó. Ay, Josefina. Tenías que hablarle a tu maridito. De verdad. ¿Es cierto entonces lo que me dijo mi esposa? Mandaste a meter a la cárcel a tu propia madre. Eres una traidora. ¿Cómo te atreviste? A ver, ¿te volviste loca? ¿Qué crees que van a decir cuando se enteren que la presidenta municipal está metiendo presa a su propia mamá? No puedes crear un escándalo de ese tamaño, empezando tu periodo. Felipe, no estás entendiendo nada. La señora va detrás de Sara. Sara es una asesina. Si ella va tras Sara, se convierte en cómplice. ¿Qué es peor? Qué locas están las mujeres. Si tu sobrino se muere por la falta del riñón que mi suegra le va a donar, es porque tú la pusiste presa. El escándalo te va a arrastrar a ti. Y a mí me va a explotar una bomba en pleno Senado. No, olvídalo. ¿Y qué pasaría si el indio nos descubre? Pues no me importa. No me importa morir en el intento, ¿sabes? No me voy a quedar de brazos cruzados. Así que llama a ese señor al Quintanilla, lo que quieras, ahorita. Está bien, pero con una condición, Sara. Si ese tipo acepta reunirse contigo, yo te voy a acompañar. Que no, Helio. Tú me dijiste, no confía en ti porque eras un PGR, por Dios. Yo sé lo que tengo que hacer. Araceli. ¿Qué pasó, señora? ¿Todo bien? Mira, necesito que me ayudes a arreglarme para una cita muy importante. Préstame un vestidito o algo y hazme la magia que tú haces. Sí. Llámale, por favor, Helio. Dile que lo quiero ver hoy mismo. Por favor. Sara. Lleven a mi suegra al aeropuerto o a donde ella quiera. Por favor. Nunca pensé que algún día tendría que darte las gracias por algo, Felipe. No te conviene desacreditarme así, Felipe. Pues muérdete un ovario si con eso te sacas la bronca. Pero mi suegra se va. Y punto.
de Sara nos vamos a vengar después. Pero tienes que ser inteligente, Berta. Piensa con las neuronas, no con las tripas. Vete de mi casa. Vete tú también. ¡Váyanse todos! ¡Lárguense de mi casa todos! ¡Cuauhtémoc! Llévame a la casa. Necesito echar una platicadita con el señor Flores Tarso. Que ya le dije que no está en la casa. ¿Cómo sé que no me miente? ¿Y por qué le habría de mentir? O sea, mi marido no se esconde de la gente, ¿eh? ¿Sabe que ya me tengo que ir? ¿No le quiere dejar un recado a Helio? Dígale que el indio Amaro vino a su cantón y que anda preguntando por él. Su matriz, tuvimos que removerla. Se produjo un sangrado interno y... Me quitó la matriz. Y así la posibilidad de ser madre. No quiero que le diga una sola palabra de esto a nadie. Viuda, inválida, estéril. Y todo por tu culpa, Sara. No me va a alcanzar la vida para hacerte pagar todo el daño que me has hecho. Tú no me entiendes porque no eres madre. Estás marchita, seca. Tú no estás aquí, mamá. Tú no estás aquí, no existes. Vicenta está por llegar de su viaje, hermana. Gracias a la Virgencita. Pensé que no iba a llegar al nacimiento de nuestro primer hijo. Mi reina, eres todo para mí. Tú y Salvador son todo para mí. Yo pude darte ese hijo, Vicente. Yo... Tía Berta, ¿no te ha dicho mi mamá que me va a regalar un hermanito? ¡Cuauhtémoc! ¡Cuauhtémoc! Dígame, patrona. Traiga varios litros de gasolina. Lo suficientes para arrasar con una vida llena de pesadillas. Traiga gasolina. Traiga gasolina. Rufino, Rendón, ¿se reporta de las llamadas de Juan Parra? hasta la fecha que trató de secuestrar al menor. Estos números son de Estados Unidos. Pide al Interpol que te dé las señas. Esto siempre tarda como un mes, ¿no importa? Hazlo. Y también necesito que investigues estos números de Colombia. Tengo que ir con Miriam Godoy para ver si reconoce estos números. Quién sabe si la rata de Juan Parra estaba amenazando a sus familiares. Pero a ver, ¿por qué Juan Parra estaba llamando a Estados Unidos? ¿Tendré familia allá? Marqué ese número un resto de veces y nadie contesta. Y los otros dos están desconectados. No sé. Bueno, urge lo del Interpol. Pero a ver, Juan Parra intentó secuestrar al hijo de su mujer. ¿Tendría cómplices en Estados Unidos o estoy viendo moros con tranchetes? No manches, señora. Mi ropa se te ve muy sexy, ¿eh? Mira más qué piernas se te ven. Deberías de usar más chiquifaldas. Gracias. Oye, me gustó mucho el maquillaje. No es tan intenso como el otro, pero llama la atención. Ah, yo sabía lo que tenía que hacerte. Por cierto, ¿para qué estás haciendo esto? Por la cara de Helio, él no está de acuerdo, ¿verdad? No, claro que no, porque voy a verme con... ¿Qué? ¿Más secreto, señora? ¿Cuándo vas a aprender a confiar en mí? Yo soy una tumba. Bueno,
Voy a verme con el capo del cártel de Jalisco. ¿Qué? Oye, espérate, ¿que ese no es el mero mero de aquí? Si yo apenas conozco a los que venden programito, ya me estoy muriendo del susto. ¿Para qué necesitas a ese hombre? Para vender una mercancía. A ver, espérate, Sara. A ver. ¿Tú me estás hablando de drogas? Sí, esa porquería que le jode la vida a la gente buena como tú. Pero necesito el dinero para el trasplante de mi niño, Araceli. A ver, no vayas a llorar. Ese narco no puede saber que andas de chillona. Te tienes que ver bella y segura como toda una mujer de negocios. Aunque por dentro te estés cagando. Yo creo que en lugar de decirme tanto rollo, deberías de dar un consejo mejor. Mira, si algún día tengo un hijo como tú, quiero ser una madre tan luchona como tú, que está dispuesta a cometer la peor locura del mundo para salvar a su hijo. Araceli, júrame que si no regreso de esa cita, vas a... Ay, no, ni lo digas, que la boca se te haga chicharrón. Todo te tiene que salir perfectamente. A ti nadie te puede decir que no. Yo lo decreto. Este es el paso más difícil de toda mi vida. ¿Te das cuenta? Voy a hacer negocios con narcos. Lo mismo que hizo mi difunto marido. Y puedo terminar como él.